exactamente el costo y tamaño del Estado, la reducción de los subsidios, todo eso tiene que venir bajando Bien, también, ¿no? mira, yo creo que eso se puede hacer progresivo, sobre todo que los gobiernos cuentan a nivel de políticas públicas con el tema del gobierno digital. Veo difícil, Javier, con este escenario de desempleo que hay en Panamá tan elevado. Una de las medidas sea el recorte de las planillas estatales. Eso incrementaría la tasa de desempleo en Panamá. Qué veo yo al respecto? Mira, tú Javier, señalabas algo y un tema interesante, el tema de los subsidios. Nosotros hemos, en los distintos informes de la Contraloría, estamos hablando subsidios alrededor de 1.600, 1.800 millones de dólares. Y eso tú se lo sumas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Mirador Económico con Horacio Estriví y nos acompaña otro economista en serio, de los buenos, don José Galíndez, que participó en el reciente evento de Capital Financiero. Fue uno de los que estuvo siendo uno de los expositores y que dio un panorama como debe ser, ¿no? De la situación real. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días, Guillermo y Javier. Nuevamente agradecido por la invitación al programa. Creo que las circunstancias actuales en Panamá nos lleva a reabrir el debate sobre cuáles son las perspectivas económicas y fiscales para el 2024. El Ujú. 2024 es un año electoral, es un año con muchos retos para Panamá, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo y bueno, Guillermo, aquí, como te digo, agradecido estar contigo con Javier y bueno, veremos cómo podemos conversar y darle a la audiencia una opinión de lo que creemos cuáles serían las mejores medidas económicas y fiscales para que Panamá retome el crecimiento y mejore la recaudación tributaria, lo que queda de. Pues no, José, mira, nosotros realmente estamos muy agradecidos de que tú hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros tus opiniones. La verdad es que ambos estuvimos escuchándote y nos pareció que tenías conclusiones muy interesantes e ideas muy relevantes que compartir. Y abro la sala para ti, maestro. Comenzamos haciendo un análisis de cuál era la perspectiva proyectada para el próximo año. Te dejo el podio, maestro. Mira, Javier, nosotros vimos en las distintas presentaciones, eh, existe un presupuesto que entendemos que se va a reestructurar, dado que ya el Estado panameño no va a contar con las regalías y impuestos de Minera Panamá, y eso lleva al Estado a un gran desafío, como cubrir esos ingresos que son considerables para la recaudación tributaria panameña. Un tema que también vemos, un tema que también vemos y que también analizamos es que el presupuesto creció bastante y las metas de recaudación son bastante grandes. La pregunta que se hace los contribuyentes, la audiencia, es que si lo que resta el próximo año de este gobierno se implementarán medidas de carácter de reforma fiscal. Yo conversé en mi presentación 2024, reforma fiscal, un escenario inevitable, ya, un escenario inevitable. ¿Por qué? Vemos los desafíos a nivel de la seguridad social en Panamá, que se estima que ya a partir de abril se agotarían las reservas del fondo de pensiones, y eso llevaría a la DGI, la Dirección General de Ingresos, aumentar los controles en materia tributaria. Uno de los escenarios que probablemente se maneja es la implementación del IVA a los servicios digitales. Lo vimos esta semana en los diferentes medios de comunicación. Un tema bastante interesante que la audiencia está muy pendiente son los casos de defraudación fiscal. Vemos que la DGI tiene una gran cantidad de casos de defraudación fiscal y esperando que el próximo gobierno, donde un próximo presidente va a encontrar unas demandas a nivel social, a nivel de seguridad social, a nivel educativo,
la única manera de contar con recursos es a través de la vía tributaria, porque vimos en los distintos escenarios cómo Panamá se ha aumentado el nivel de deuda en función del PIB. El tema, si Panamá pierde el grado de inversión, también aumentaría el costo de la deuda y por tanto la vía tributaria pareciese que fuese el camino más real para aumentar los ingresos. El gran desafío de aumentar, hacer una reforma fiscal es que si Panamá no tuviera el escenario de crecimiento económico, todos saben que en recesión aumentar los impuestos tampoco es la mejor medida. Oye, José, una pregunta. Evidentemente, lo que el insight tuyo es que lo más probable va a haber alguna reestructuración fiscal, o sea, un incremento en alguno de los impuestos. Puede ser, se había estado rebotando la idea de incrementar el impuesto a las ventas, o sea, el TBMS que ya hace rato está en 7% y que está por debajo de lo que es el estándar de la región, que usualmente es 10%. ¿Me equivoco? Mira, no, Javier, y hasta mucho más. Nosotros cuando analizamos la cifra del Banco Interamericano de Desarrollo, el CIAD, la OCDE y la CEPAL sobre reforma estadística tributaria, Panamá tiene 12.7% la recaudación en función del PIB. Es decir, es el país de América Latina que menos recauda impuestos, y en ese 12.7 están las contribuciones sociales, que son las de la seguridad social. Si bien es cierto, a nivel económico se dice que el ITBMS o el IVA es un impuesto regresivo. Sin embargo, lo vimos en la reforma tributaria costarricense. El IVA es el impuesto que da mayor eficiencia recaudatoria. Panamá tiene una base imponible reducida a nivel de ITBMS, tiene 3 tipos de alicuotas y una de las maneras más eficientes de aumentar la recaudación en el corto plazo, como bien señalabas tú, Javier, es el aumento del ITBMS. Y nosotros vemos en este escenario electoral que muy pocos candidatos han dicho o le han manifestado a la población qué medidas ellos van a tomar para aumentar los ingresos. Eso hay que hablarlo con franqueza por el nivel de expectativa que tiene el electorado panameño para el próximo periodo presidencial. Nosotros, si volteamos a los lados, países como Colombia, países como Costa Rica, que son miembros de la OCDE, ambos países desarrollaron, implementaron reformas tributarias. El presidente Petro en su campaña, uno de los baluartes que hizo en su campaña es la reforma tributaria, donde él propone aumentar o implementar el impuesto al patrimonio. Costa Rica, con una visión económica diferente, lo que hizo es ampliar y modernizar su estructura tributaria, en especial el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y el lema de Costa Rica es trabajar bajo una administración tributaria digital. Yo creo que yo pensaría que Panamá, en el caso que decidiese tomar esa reforma, se iría más por el lado, por la visión costarricense que la visión colombiana. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Una pregunta, ¿cuán viable tú crees o cuán, no sé, yo no quiero usar la palabra lucrativo, o cuán estructurado sería tratar de hacer una reducción de costos? Y no te lo digo porque crea que sea el camino, pero es que todo el mundo lo va a preguntar. Y es interesante por lo menos, tú sabes, evaluar qué es lo que es y tener una visión, ¿no te parece? Tú hablas del costo, del tamaño del Estado. Exactamente, el costo y tamaño del Estado, la reducción de los subsidios, todo eso tiene que venir bajando también, ¿no? Bueno, yo creo que eso se puede hacer progresivo, sobre todo que los gobiernos cuentan a nivel de políticas públicas con el tema del gobierno digital. Eh, Veo difícil, Javier, con este escenario de desempleo que hay en Panamá, que lo vimos en el foro, tan elevado. Una de las medidas sea el recorte de la planilla estatal, porque eso incrementaría la tasa de desempleo en Panamá. ¿Qué veo yo al respecto? Mira, tú Javier, señalabas algo y un tema interesante, el tema de los subsidios.
nosotros hemos, en los distintos informes de la Contraloría, estamos hablando subsidios alrededor de 1.600, 1.800 millones de dólares. Y eso tú se lo sumas al gasto tributario, estamos hablando que el sacrificio que hace el Estado panameño en su política fiscal es un sacrificio elevado, y probablemente en las recomendaciones o sugerencias que pueda tomar un ente multilateral es esas revisiones de esos incentivos fiscales y esas revisiones de los subsidios. Un punto alarmante, Javier, es que nosotros vimos el informe de PISA. El informe de PISA, Panamá sigue muy por debajo de la media latinoamericana, y yo creo que para tener una inversión social real a nivel educativo y una revolución en el sector educativo, Panamá necesita de los ingresos tributarios para contrarrestar esas brechas de la desigualdad. Pero decir que, mira, vamos a, mira, nosotros ayer vimos hoy en el gobierno de Argentina del presidente Milei, donde se eliminó varias secretarías y creo que 18 ministerios lo llevó a... Por ahí venía mi siguiente comentario contigo. Son temas que, bueno, que que uno puede estar de acuerdo, pero hay que ver cómo funciona esa eficiencia, porque el tema, Javier, que cuando tú sacas a alguien de la función pública, competir en el sector privado, son pocos los casos de éxito que uno puede conversar y discutir. Así es. Tú sabes que por ahí era que venía mi siguiente pregunta, ¿no? Porque yo lo que veo, yo lo que percibo, y por favor me gustaría tu opinión al respecto, es que aquí tenemos un elemento técnico que nos dice que a corto plazo tiene que ser una reestructuración fiscal, pero que desde el punto de vista político ellos van a tener que promover alguna clase de economías, y que porque la gente va a hacer la pregunta, ¿no? Y ya yo escucho la discusión, las planillas de la asamblea, este, y tú sabes, todos los gastos del Estado y lo demás. Pero ¿qué tal con ese tipo de idea? Por ejemplo, borrar el Banco Nacional de Panamá, que en mi opinión, y esto es algo que cada vez que yo lo traigo a la mesa, entre Guillermo y otros panelistas usualmente me entran a cocorrones, pero yo siempre he pensado que eso es una institución inútil, que el banco hipotecario también puede ser cuestionado de si realmente debe existir o no, y de ahí se pueden ver otras cosas que me parece, no sé si el impacto sería real o el impacto sería más mediático, no sé, ¿tú qué piensas? Era, Javier, interesante el planteamiento. Yo creo que Panamá debe trabajar en la promoción y la atracción de la inversión extranjera directa. Por supuesto que hay algunos sectores estratégicos más importantes que otros. Yo creo que el tema que tiene Panamá, creo que hoy leí en la prensa donde decía que Panamá tenía uno del nivel de funcionamiento de empleados más grande, de los más grandes de América Latina. Yo creo que Panamá lo que debe trabajar en una reforma fiscal, que es lo que yo apuesto, y no apuesto porque no es que quiera que se aumenten los impuestos, es que es la única vía, el único camino a nivel de política que tiene Panamá para aumentar la recaudación tributaria debe venir de un pacto social entre la clase obrera, entre los empresarios, los distintos actores económicos del país. Uno de los temas que más se discute es el IVA social. Una de las maneras de cubrir el déficit de la seguridad social es aumentando o implementando un IVA en Panamá. Y esa alícuota excedente que tú, Guillermo y Javier, actualmente hoy puede ser 7%, mañana puede ser un 10%. Es decir, que ese diferencial de 3 puede ser asumido por la Caja de Seguro Social de Panamá. Inclusive, Javier y Guillermo, si eso tampoco sería suficiente para cubrir el déficit fiscal. Uno de los escenarios, ni con las regalías que se tenían pautadas en el contrato de minera, era suficiente para cubrir ese déficit. Ahora imagínate los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para llegar a esos logros. Javier. No, yo lo que estaba pensando acá, Guillermo,
Yo lo que estaba pensando acá era de que va a ser poco probable que en lo sucesivo nos podamos buscar, por ejemplo, el tema minero está muerto en los próximos 10 años por lo menos, porque políticamente no hay forma de que podamos replantear lo sucedido. Bueno, ya está la ley que impide la explotación en Cerro Colorado y ahora en Donoso pues también pasará más de lo mismo. Y no sé de qué tan rápido podamos despegar en el tema turístico. Yo soy un poco pesimista con respecto a eso. Entonces, da la impresión de que solamente queda, José, el tema fiscal. Encontrar una forma de darle la vuelta al tema impositivo, pero en el cual, pues, o ahuyentemos inversión aumentando impuestos hacia arriba, o empobrezcamos gente aumentando impuestos hacia abajo. Me parece que es complicado, ¿no? Mira, Guillermo, súper complicado porque como vemos la población demanda distintos servicios y uno de los temas que más demanda la población es el tema del empleo y para el empleo necesitas la inversión, necesita que los inversionistas sigan confiando en Panamá como han venido confiando en los últimos años. Nosotros vemos en nuestro vecino, vemos el caso de Costa Rica, nosotros vemos que autores, grandes empresas, sobre todo tecnológicas, apuestan a Costa Rica para instalar su sede, instalar fábricas y la política del gobierno, del Estado panameño es buscar esa inversión. Sin embargo, nosotros vemos un sistema tributario que tiene diferente, y lo hemos discutido con Horacio en tu programa, que tiene regímenes fiscales preferentes, es decir, regímenes fiscales con tasas de impuestos inferior a la tasa nominal de Panamá, que es 25%, y yo creo que una de las propuestas que debe analizar o el Ministerio de Economía y Finanzas es la nivelación de estas tarifas en estos regímenes. Nosotros también hemos discutido con la iniciativa que tiene la OCDE dentro del marco inclusivo el impuesto mínimo global, donde se propone una tasa efectiva jurisdiccional del 15%, donde Panamá es parte de esos países miembros que se comprometieron a implementar el impuesto mínimo global. Ese es un impuesto que va a implementarse a partir del próximo año, es decir, que ya nos quedan 16, 17 días, Guillermo y Javier. Para eso yo creo que Panamá debe ser un estudio profundo de esta alternativa. Esta alternativa solamente es aplicable a aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos superiores a 750 millones de euros, pero sí hay que estudiar estas fórmulas de manera consensuada, sobre todo, y también lo hemos discutido en tu programa, sobre todo también apostar en una reforma de la seguridad social. Panamá no cuenta con un régimen de paro forzoso para los desempleados. Yo creo que en ese pacto social que debe llevar un pacto fiscal, deben darse alternativas a la sociedad diciendo cuáles son los beneficios desde que ellos van a gozar en la reforma. Nosotros vimos en el caso colombiano, vimos el caso de Colombia, que inclusive las familias de ingreso bajo podían recuperar el IVA que pagaban en Colombia. Entonces hay manera de hacer la tributación equitativa e igualitaria. Es los grandes desafíos que nosotros tenemos que decir. Como lo vemos, Javier, nosotros vemos a nivel de las propuestas electorales que nadie habla sobre el tema. Nadie ni analizan el caso ni están hablando del tema. No, y en la pasada campaña tampoco. Entonces yo creo que es un tema que la gente tiene que hablar con franqueza, porque no podemos, Javier, que llegue el próximo 1 de julio del 2024 y vemos que las cuentas por pagar del Estado creo que están alrededor de 1.500 millones de dólares. El gobierno no tenga los recursos suficientes para pagar a los proveedores y también unas demandas sociales que necesita el Estado panameño. Nosotros debemos recordar que en el inicio de este gobierno a mi parecer, tomó una política bastante acertada, es pagar a los proveedores de manera de darle liquidez a la economía panameña.
Eso, por supuesto, todo eso fue antes que llegase el COVID y ahí todo el escenario cambió, ¿no? Caramba, y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que suena un escenario complicado, José. No suena el tipo de cosas que nos podemos sentar y analizar por un par de semanas y tomar una decisión. Sí. Esto Javier, es lo que yo le decía a José hace un rato, ¿no? Te queda dos, o destruir hacia arriba o destruir hacia abajo, destruir parejo, porque no da la impresión. Digo, es que, a ver, lo estaba hablando con Javier, José Galíndez. Resulta ser que cuando uno salió del foro, uno terminó con ese sabor a, bueno, la cosa se va a poner mala dentro del escenario panameño, porque yo creo que también es que desde ciertos sectores ahora se vende, no, aquí no va a pasar gran cosa, claro, si nos comparas con el desastre que es ahora mismo América Latina, por supuesto que lo vamos a poder paliar, pero si lo comparamos con el posible escenario panameño que se estaba pronosticando hace unos años, de un crecimiento ya no exponencial, pero sí sostenido, sí es una tragedia, porque digamos que nos estancamos e incluso retrocedemos algunos años innecesariamente. O sea, no nos montamos en el carro de los países en vía de desarrollo de real. Era un escenario, como yo le digo, yo creo que por eso se necesita un trabajo, unas mesas de trabajo con gente calificada en Panamá, economistas, tributaristas, abogados, emprendedores, porque como todos sabemos, Panamá ha liderizado el crecimiento económico en América Latina. Lamentablemente, ese crecimiento no ha sido suficiente para luchar contra las desigualdades en Panamá y por eso es las demandas sociales que pide un gran sector de la sociedad. Entonces, modernizar el sistema tributario panameño es una necesidad. Y yo creo que la necesidad más importante para que el Estado tenga recursos. Hoy el presupuesto de Panamá, eh, la deuda tiene un rol importante dentro del presupuesto, probablemente con la caída de la calificación de riesgo de Panamá aumenta el costo de endeudamiento. Y yo creo que hay que trabajar para reducir las deudas, pues, porque aquí Guillermo y Javier, todo el mundo quiere eliminar los subsidios, pero nadie dice cómo va a eliminar los subsidios. Entonces, sí. por el costo de política que represente. Nosotros tenemos que, una de las prioridades que debe tener el gobierno es modernizar el código tributario. Panamá tiene un código tributario que necesita adaptarse a la economía del siglo XXI, incluyendo la economía digital. Tú sabes que el escenario es que es imperativo, pero va a ser altamente impopular. Esto se ve complicado, Guillermo, ¿no te parece? Claro, tú sabes que yo recuerdo un buen amigo que me hablaba de utilizar blockchain para recaudación fiscal, pero es que el problema es que ni siquiera tenemos un modelo de recaudación fiscal. Si yo me sentara con Publio de Gracia ahora mismo y le dijera, bueno, vamos a recaudar más, pues, es que yo estoy seguro que se pararía y me diría, bueno, dime dónde, pues. Porque el código no se lo problema permite. está ahí. O sea, ok, vamos a poner a Copa que pague impuestos por un montón de cosas. Bueno, lo que va a hacer esta limota es que va a poner un hub en Guatemala y otro en Quito, donde le den exenciones de impuestos y se va a 2/3 de Copa. Y le vamos a poner impuestos a, no sé, a los supermercados y se van 3. Y eso es lo que termina pasando. Y si comenzamos a cobrar hacia abajo, la informalidad se recontradispara porque tienes un trabajo y vas a tener que hacer otro para poder pagar solamente impuestos. El tema aquí es cómo conseguir más ingresos en un escenario donde yo no me apunto a eso de los semiconductores que anda por ahí. O sea, me parece que ese escenario es un escenario ficticio que no lo entiendo. Pero no sabría, no sabría, José, para ver si nos puede decir, porque lo que tú acabas de decir es cierto, ok, dejamos de recortar, recortemos subsidios, yo estoy de acuerdo con eso,
pero el problema de recortar subsidios es a quién primero. ¿Me entiendes? O sea, vamos a recortar el subsidio de electricidad, mataste a la industria. Vamos a recortar el subsidio del bono. Bueno, tienes a la gente ahora mismo en desempleo. Ya vimos lo que pasó en estos días con el espectáculo de la tumba muerto. Se van a repetir esos espectáculos, entonces, porque la gente va a buscar dinero fácil. O sea, son escenarios muy, muy complejos y parece como desactivado una bomba de tiempo, José. Mira, es así, el que pega primero pega dos veces. Como dice el tema, mira, hay un tema, Guillermo, Javier, ustedes dicen, no, que las empresas pueden deslocalizarse en otros países que andan en sentido. Mira, eso es relativo porque Estados Unidos tiene una carga fiscal elevada y la gente sigue invirtiendo en Estados Unidos. Y sigue muy lejos el caso de Costa Rica. Costa Rica hubo una reforma fiscal, y Costa Rica sigue llegando grandes empresas como Costa Rica. Podemos ver, está el caso de Amazon, de las empresas top 10 de los Estados Unidos y del mundo. Entonces hay que ver en qué sectores económicos apostar. Aquí no podemos, Guillermo, Javier, a nivel de incentivo, decir que la única manera de promover la industria y la inversión extranjera en Panamá es a través de la inversión de los incentivos fiscales. Los informes de la OCDE señalan que el séptimo factor para invertir es el tributario. Un tema que yo considero y felicito a esta administración, el tema de la factura electrónica es una gran apuesta que tiene en Panamá. Yo creo que cuando Panamá a nivel nacional, todos los contribuyentes y sujetos pasivos del ITMS emitan factura electrónica, yo creo que se conseguirán los distintos actores que hacen fraude fiscal, y eso también va a ayudar a la recaudación del impuesto sobre la renta. Como bien señalabas tú, Guillermo, yo creo que se puede utilizar tecnología blockchain para mejorar los temas de recaudación. Yo creo que existen mecanismos de control fiscal para reducir la evasión tributaria, que es el camino. En ningún momento sugiero en los aumentos de los impuestos, sino eliminar y luchar contra la evasión fiscal. Sin embargo, como lo dije en el inicio del programa, la manera más eficiente de aumentar la recaudación tributaria probablemente sea a través de la tributación indirecta y el aumento de las alícuotas correspondientes. Y hay un espacio ahí, según entiendo de lo que me dices, hay un espacio ahí porque estamos mal estructurados, ¿no? Sí. Bueno, Guillermo, no sé si tienes algún comentario final. No, agradecerte, José Galíndez, que ha estado con nosotros en Mirador Económico con Horacio Estriví, y agradecerte a Javier por la colaboración. Y bueno, José, el otro año vamos a ver si nos hablamos más seguido y colaboramos también con don Horacio Estriví. Sí, vale, claro que sí, seguimos hablando. Nuevamente, gracias a tu programa que cada día tiene más audiencia. Hay que darle más divulgación a los malvados economistas de derecha. No. Patrias. Yo creo que nosotros, mucha gente habla de los problemas que tiene Panamá. Sin embargo, yo sigo apostando a Panamá como la capital de América, y nosotros debemos dar propuestas a vez de construir problemas. Y la única manera de buscar un Panamá más inclusivo es dando propuestas realistas, y en el país existe gente como nosotros, gente como ustedes, capaz de desarrollar propuestas sin llevar a un falso debate o retóricas que no han funcionado en ningún lugar del mundo. José Galíndez, gracias por estar con nosotros, economista, gracias por estar con nosotros aquí en Mirador Económico. Te mando un abrazo, pasa unas excelentes fiestas y hasta luego. Hasta luego, gracias. Javier Castillo, gracias por la colaboración. Un abrazo, nos vemos el próximo año. Un placer, compadre. Hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Mañana en Compo Radio.